Bueno, yo voy a abrir este segmento con un refrán que dicen los venezolanos que reza así: cachicamo diciéndole a morrocoy con chubo. Le voy a preguntar a mi invitado que estuvo allá en Venezuela. Fue periodista y trabajó en la Embajada de Cuba en mi país, Huberto Mario, mi querido Ubaldo. Si usted lo entiende, ese refrán. ¿Usted lo entiende? Sí, pero... Que cachicamo diciéndole a morrocoy con chubo. Los dos tienen concha. Así está el gobierno venezolano diciéndole a Barack Obama que tiene injerencia en el país y que no debe hacerlo cuando Cuba, tu país, tiene las manos metidas ¿desde cuándo? Nosotros decimos, en el gobierno. Nosotros decimos jugo diciéndole al majá arrastrado. Así mismo es. Así mismo. ¿Desde cuándo en Venezuela? ¿Quién fue el primero que llegó allá? El primer general que llega a Venezuela, y tú recordarás cuando aquella fantasía de Chávez, de los organopónicos encima de las azoteas y eso. Ah, sí, ella quería hacer, a ver, unos gallineros verticales. ¿Te acuerdas? Y una copia en el centro de Caracas En de Parque los jardines Central. colgantes de Babilonia. En Parque Central y en Plaza Venezuela. Bueno, el primer general es Moisés Chouon, está ahí en pantalla. Ajá. El único general cubano de origen chino, estuvo en la columna del Che antes de la revolución, y defenestrado en las Fuerzas Armadas, entonces lo manda para buscarle un trabajo, lo manda para Venezuela a asesorar las unidades militares de Aragua. Si estuviera aquí Baduel, estuviera confirmando esto que yo estoy diciendo, porque fue el primer general que comenzó a trabajar con Baduel en manera de asesoría militar cubana. Él está unos días ahí con Freddy Bernal, en toda esa vaina que hablamos de los jardines colgantes de Babilonia, y de ahí se va ya para las unidades. Estás en televisión, ¿oíste? Se va para las... Óyeme, no en vano, para que la gente sepa, este general que tú dices que trabajó con este chino cubano, fue quien rescató a Hugo Chávez de los hechos del 11 de abril. Por eso ustedes de la brigada de paracaidistas, ahí en el estado de Aragua, en el centro de... O sea, lo hicieron bien los cubanos. Y por eso ustedes, los venezolanos, no lloran a Baduel, porque de alguna manera Baduel se las debe, ¿no? Fue quien rescató a Chávez en las horas aquellas de abril del año 2012. Pero hay un grupo de generales, porque ahora Rafael Ramírez está diciendo que está denunciando que si Estados Unidos se mete en los asuntos internos. Cuba se mete en los asuntos internos de Venezuela, y hoy no vine a hablar de asesoría de médicos, ni ayuda médica, ni de deporte, ni nada de eso. Porque vamos a suponer que eso fue un convenio firmado. De todas maneras, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Cuba tuvo 50 médicos cubanos y alrededor de 80 entrenadores. Y también les daba petróleo a precio barato. Por eso, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la injerencia militar, de la injerencia en materia de espionaje, que ya se conoce, que se ha hablado. Pero hay un grupo de generales como este que vimos aquí. Está también el general Julio César Gandarilla, que es vicealmirante, es el jefe de la CIM, de la Contrainteligencia Militar de Cuba, pero es a la vez, por órdenes de Ramiro Valdés, es ese que está en pantalla, que ven en pantalla. Cubano. Cubano. Es el asesor personal, es el mediador entre Maduro, Ramiro y Raúl Castro. Hoy en día. Hoy, en estos momentos que estamos sentados aquí conversando. Ese cargo lo tenía Alexis Fruto, que se ha hablado de él, pero Alexis Fruto pasó a la embajada cubana a trabajar como primer secretario y como segundo, es decir, como vicecónsul general de la República de Cuba en la República Bolivariana de Venezuela. Han hecho algunos cambios. Los cambios en los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior se dan en la medida en que a Maduro se le va poniendo más pequeño el terreno de operaciones, es decir, de que él está más enredado en las cosas, entonces le van prestando, le van suministrando generales como Eduardo Delgado, que fue también viceministro del Interior, fue jefe de la inteligencia cubana, fue jefe de lo que se conoce como la G2. Cuando muere Chávez, en el avión de Raúl Castro al velorio de Chávez, va Eduardo Delgado y lo dejan allí. Lo dejan como asesor de Nicolás Maduro para el trabajo de la inteligencia. Y comienza a trabajar, que va y regresa con Miguel Rodríguez Torres. Con él, hasta el otro día fue ministro del Interior de Venezuela. Es decir, que hay un grupo de oficiales que de manera intermitente entran y salen al país y son también protegidos, digamos que el hombre que los atiende personalmente, tú lo conoces muy bien, que es el general Mata Figueroa. Claro, empezó en lo que llaman el Palacio Blanco, frente al Palacio de Gobierno. Es quien
comenzó, si mal no recuerdo, a entrenar o a comandar, digamos, la escolta presidencial. Fue el primer jefe Que es de casa escolta militar, que como se tuvo llama. casa militar, pero que como él está en el Nueva Esparta, Bueno, ahora sí. sí, de gobernador, y está muy cerca de la Urchila se ha convertido en la unidad militar de los altos funcionarios de la FARC y el MININ de Cuba, que cuando llegan a Venezuela, llegan a la Urchila, Mata Figueroa los atiende, está con ellos y se mueven, entran y salen a Venezuela, dan las orientaciones y regresan. Claro, hay que decir, para que la gente entienda, que el Orchila es una isla en Venezuela que solamente tiene acceso los militares anteriormente y sus familiares, y ahora solamente la cúpula militar, y la única manera de llegar es en pequeñas avionetas o en helicópteros. Que fue donde estuvo Chávez. Ahí fue donde estuvo Chávez en los hechos de abril del 2002. Ahora, Ubaldo, me has traído una foto y yo quiero que tú me cuentes, ¿qué es esto? Esto es lo que los militares venezolanos, incluso aquí en el exilio venezolanos, han denunciado esto con mucha fuerza. En casi todas las unidades militares de Venezuela es una orden de la ministra y hoy el ministro de Defensa, del que ha estado de ministro, por orientaciones de Chávez y ahora de Maduro, que tienen que ondear las dos banderas. Sí, ya yo estaba viendo, esa decir, montaña me parece conocida y ese es mi Cerro del Ávila. Ese es el Cerro del Ávila. ¿Y ese techo es de la casona? ¿De dónde es eso? Esto es en la unidad militar que pertenece a la casona, pero donde se entrenan los muchachos que trabajan en la escolta presidencial. Ya. Es decir, eso está ahí, pero eso si vas a Aragua, lo vas a ver en Aragua. Si vas a Apure, te lo vas a encontrar en Apure. Si vas a Falcón, te lo vas a encontrar. Estoy hablando de las zonas militares. Donde hay unidades militares. Donde hay comandos. comandos, exactamente. Donde Bueno, hay hay que comandos. decir que en el estado de Aragua es donde están los F-16, donde están los Mirage. Y donde están todos los pilotos cubanos de combate. Después que se cae el muro de Berlín, se cae el socialismo, que va en declive la aviación militar cubana, muchos pilotos fueron a dirigir tiendas en Cuba por dólares. Pero cuando aparece la revolución chavista, muchos de estos pilotos de combate pasan a las unidades militares de Aragua y hoy son los entrenadores, son los profesores de aviación de todos estos tarecos viejos rusos que a Chávez le ha dado por comprar. Ahora dime una cosa, ¿esto quiere decir que ha aumentado, se ha mantenido o ha disminuido el envío de estos funcionarios y se limita, porque eso es lo que me parece entender, y dime tú si no es así, a labores de inteligencia? ¿Es eso lo que van a hacer a Venezuela? No, estamos hablando primero en la práctica lo que están haciendo los oficiales de las Fuerzas Armadas. Es decir, tú tienes que saber, y todos los que están viendo el programa, que en Venezuela en estos momentos hay más de 4.000 soldados cubanos que integran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, diseminados por diferentes unidades militares, que los hay tenientes, subtenientes, sargentos. Esos son carne de cañón, como fueron en la guerra en Angola, aunque no hay guerra en Venezuela de ese tipo. Pero estos son militares cubanos cumpliendo estas indicaciones. Yo estoy hablando... ¿En labor de qué? Porque es que yo te digo, nosotros tenemos un nutrido componente militar. Tú los viste en los últimos 2 desfiles militares que desfila, digamos, la representación cubana. Por eso, estos funcionarios militares dentro, en diferentes... Hacen su vida en campaña, hacen su vida en las unidades militares y cumplen las órdenes de sus respectivos jefes en las unidades militares. Recuerda que las unidades... ¿Son espías dentro del componente dentro de las Fuerzas Armadas? Sí, porque no estamos hablando en estos momentos de lo que hemos dicho ya en reiteradas ocasiones aquí, de todo el grupo de la inteligencia cubana que trabaja a través de la internet, de la base El Sombrero, de los más de 200 jóvenes que trabajan en todo el país. Estamos hablando de los militares que ya los venezolanos, incluso el otro día la bicha Berenice estaba denunciando esto, militares cubanos que ya se uniforman con su ropa militar y andan por Venezuela. Hace escasos 2 días, yo no sé si es cierto, ¿no? Me dijeron que había ruido de sables justamente dentro de la Fuerza Armada de Venezuela por la molestia de la presencia de militares cubanos. Se deben sentir intimidados independientemente del rango que tengan dentro de la Fuerza Armada, espiados y atemorizados de cualquier cosa que puedan decir o sentir. El problema es que hay otra cosa también. Ellos están llevando a cabo una política de adoctrinamiento con los militares venezolanos, con los que pertenecen a la Fuerza Armada Venezolana en las diferentes unidades militares, que es muy parecida a la política de adoctrinamiento que llevan con el ciudadano común. Pero, ¿qué pasa?
que los militares venezolanos en sus respectivas unidades es mandatorio que reciban 2 horas de clase política dentro de las unidades. ¿Quiénes dan esta clase política? La mayoría de estos oficiales cubanos, que como te dije, pueden ser sargentos, tenientes, primer teniente, que están trabajando, que vienen de su formación en el Instituto Técnico Militar José Martí, lo que popularmente conocemos los cubanos en La Habana como el famoso ITM, que ha graduado a decenas de miles de oficiales cubanos. Wow, con el ego que tienen los militares en Venezuela, con razón se dice lo que se está escuchando en los pasillos. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Cada ministro venezolano, cada ministro, ahora tienen, creo que ahorita tienen 32 ministerios, inventados por muchos ya por Maduro. Cada ministro venezolano tiene un ex ministro cubano de esa esfera o un importante viceministro de asesor personal. Y no se toma ninguna decisión, ningún ministro, si no la revisa el asesor cubano. Sí somos una colonia cubana en Venezuela. Estamos dominados por los Castro. Pero bueno, ustedes tienen un refrán también, ya que empezaste con uno. Ustedes los venezolanos dicen que cada cochino tiene su sábado. A cada cochino le llega su sábado, eso es verdad. Yo creo que eso tiene que terminar, ¿no? Espero que sea más temprano que tarde. Gracias, mi querido Ubaldo. Huberto Mario, por haber venido Gracias acá. a ti. Apréndetelo. Cachicamo diciéndole a Morrocoy con Chugo. El jugo sigue siendo la embajada arrastrado. Yo me tengo que aprender ese. Amigos, ya volvemos.